Buenos días, ¿ahí pueden oírme? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahí está. Sí, por alguna razón no me permitía. Ahí está. Ahora sí. Bueno, que tenemos un día medio complicado para variar con las conexiones porque me anda demasiado lento. Empiezan a entrar los mensajes y como que es el sistema. Bueno, chicos, vamos a poner a grabar antes de olvidarnos que hoy vamos a tener una clase teórica, ¿sí? Antes de empezar, ya imagino que todos habrán podido ver su examen, ver su nota, pudieron ver, como les dije, el detalle de la corrección. Bueno, si alguno tuvo algún inconveniente, se comunicó conmigo por privado y lo fuimos solucionando. Si alguno más tiene alguna consulta que hacer, puede seguir haciéndolo por privado. Si no, ya habrán visto también que subimos las fechas, así que ya tienen un poco más de noción de cómo sigue esto. También se las dejamos ahí anotadas para que no haya dudas de cuáles son las próximas fechas. Ya tienen fecha de entrega final del trabajo, así que, bueno, como les dije la semana pasada, váyanse organizando con eso, no pierdan el tiempo. A veces parece que falta un montón para el trabajo final y lo que nos pasa todos los años es que estamos la semana anterior a la entrega y todavía estamos muy atrasados. Recuerden, por si alguien no estuvo la semana pasada, como les dije, que la entrega del trabajo práctico final, que en el caso de ustedes es creo que el 17 de octubre, igual está ahí, sí, el 17 de octubre, es una entrega obligatoria, que para nosotros el trabajo final, como les dije tanto la semana pasada, tiene el mismo valor que un parcial, de modo que para el 17 de octubre todos tienen que entregar el trabajo final, aunque no esté terminado, ¿sí? Al nivel que esté el trabajo, al punto que hayan llegado con el trabajo, el 17 de octubre lo entregan y si es necesario nosotros se los devolveremos y seguirán trabajando en eso hasta fin de año, que después tenemos todo noviembre para hacerlo. Pero ese día la entrega es obligatoria y si ustedes no la hacen es como si no se presentaran un examen parcial y entonces tienen que presentarse a un recuperatorio. De esa manera estarían utilizando el único recuperatorio quizás que tienen posible para continuar promocionando la materia. Así que no se dejen estar con eso. Como les dije también la semana pasada, por supuesto que pueden consultar si están un poco perdidos con el desarrollo del trabajo. Tienen las pautas de entrega final que están en el aula virtual. Ahí está bien claro cuáles son las cosas que consideramos para que el trabajo esté aprobado. Por supuesto que después entre un trabajo y otro hay mucha diferencia y tiene que ver con el desarrollo de cada uno, con las posibilidades de cada uno de hacerlo, pero hay unas pautas que son mínimas y que consideramos en todos para que el trabajo esté aprobado. Eso está en el aula virtual, tengan la precaución de que el trabajo cumpla con todos esos aspectos y bueno, si en algún momento alguno tiene alguna duda, algún problema sobre cómo seguir, por supuesto que lo puede plantear, ya sea por privado, por mail, por el chat acá de Teams o si es necesario, a veces yo les decía el otro día, es difícil verbalizar una consulta escribiendo. Si necesitan hacerlo en este espacio, también podemos tomar algunos minutos de la clase para responder alguna inquietud con respecto al trabajo práctico, que a veces también ayuda a otros compañeros que están con la misma, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna consulta, alguna duda con respecto a estas cuestiones antes de empezar la clase? No. Bien, bueno, entonces los dejo con la posibilidad de comunicarse en privado si alguien tiene alguna dificultad. Con respecto a la clase de hoy arrancamos con el módulo 3, ¿sí? Ya es el tercer módulo de la materia que hemos denominado Políticas de Desarrollo Nacional. Es un módulo netamente histórico, ¿sí? Estos textos son diferentes a los que vimos, por ejemplo, en el módulo 2. No se van a encontrar con categorías teóricas, conceptos teóricos, como, no sé, hemos trabajado el concepto de globalización, despolitización, ¿sí? No nos vamos a encontrar con ese tipo de conceptos. Estos son textos históricos, en donde ustedes van a leer el desarrollo histórico de un determinado periodo, y por supuesto el enfoque que nosotros le damos es el mismo que venimos trabajando desde el comienzo de la materia, es decir, vamos a trabajar periodos históricos específicos, determinados, pero la óptica que vamos a adoptar para entender estos periodos es una perspectiva amplia en la que consideremos todos los aspectos que puedan desarrollarse. Entonces,
Por ejemplo, vamos a considerar en cada periodo, ya sea los aspectos políticos, como también los económicos, los sociales, los ideológicos, de la misma manera que venimos trabajando desde el comienzo, ¿sí? Pero sepan que son textos históricos. Entonces, si alguno por ahí tiene cierta dificultad o cierta reticencia, no a todo el mundo le gusta la historia, ya sepan que estos textos son así, vayan leyéndolos. No son muchos, ¿sí? Este módulo 3 vamos a ver 2 textos, uno para cada uno de los 2 periodos que hemos elegido, y después en el segundo módulo tendrán también 1 o 2 textos. Son menos textos que la primera parte, también es mucho más corta que la primera parte, ¿sí? Si ustedes se fijan en función de las fechas que les estuvimos subiendo ahí, nos quedan en realidad 5 o 6 clases netas de clase nada más. Después, de mitad de octubre en adelante, son todos exámenes y recuperatorios. De modo que ténganlo en cuenta esto también, porque no va a pasar lo que pasó en la primera parte, que quizás con un texto estuvimos trabajando 2 o 3 clases, ¿sí? Que hicimos autoevaluación, hicimos actividad en clase, yo lo di muy detalladamente. Ahora tenemos menos tiempo. Si bien son menos textos también y menos temas, el tiempo es acotado, entonces no vamos a trabajar más de 2 clases con cada texto seguro, ¿sí? Con alguno trabajaremos solo una clase. De modo que traten de ir a la par nuestra leyendo, porque si no después se les va a juntar todo para el final. Y ahí sí, después no llegan, porque aparte piensen que después ya para fines de octubre seguramente van a estar con exámenes y entregas de otras materias, ¿sí? Entonces aprovechen, si ahora tienen por ahí un parate de tiempo entre exámenes y entregas, aprovechen para ir leyendo. Bien, módulo 3 entonces, dijimos que se llama Políticas de Desarrollo Nacional. Yo les explicaba la semana pasada, por ahí sería mucho más interesante, rico para ustedes, que nosotros podamos desarrollar los diferentes gobiernos que se fueron dando en la sucesión de la historia argentina y poder comprender de qué manera ha ido cambiando el modelo político, económico. Nos parece interesante porque también revisionar un poco lo que ha sido la historia política argentina nos permite entender el lugar en el que estamos parados hoy, los compromisos que el país tiene con determinadas cuestiones. Pero bueno, la realidad es que el tiempo no nos alcanza para eso, entonces con la profesora Tilly, que es con quien organizamos los contenidos de nuestra cursada, hemos elegido 2 periodos en particular. Vamos a ver con el que comenzamos hoy, que es el periodo que corresponde a la llamada generación del 80, que nos parece fundamental que lo vean, porque primero que es, a partir de 1880, es la fecha que los autores coinciden en señalar como el momento del nacimiento, de la consolidación del Estado argentino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien ya habíamos tenido los hechos de la Revolución de Mayo, la posterior revolución en 1816, no es hasta 1880 que se consolida el Estado en cuanto a tal. ¿Saben que no es lo mismo haber, por ejemplo, empezado a desprenderse de España y finalmente declarar la independencia de España, que considerarse un Estado autónomo, independiente, ¿sí? La consolidación del Estado implica otras cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de Estado entendemos una institución que, como vimos, por ejemplo, cuando analizamos en la primera parte el estado de bienestar, una institución que tiene una serie de instituciones paralelas en las cuales se va apoyando, que son una suerte de andamiaje, ¿sí? Instituciones que tienen que ver con el control social, con el control punitivo, que tienen que ver con la organización de la sociedad, con la organización de la economía, con cierta ideología política, ¿sí? Instituciones que le van dando forma al Estado. No es hasta 1880 que estas instituciones comienzan a crearse, a tener desarrollo y a tener injerencia en la vida de la sociedad. Por otra parte, desde lo ideológico y simbólico, pensar en un Estado supone también pensar en un imaginario determinado, ¿sí? Una serie de símbolos, de valores que empiezan a ser transmitidos con una intención, con la intención de agrupar un conjunto de personas bajo la idea de patria, de nación, ¿sí? Que es algo que en Europa ya hacía unas décadas que se estaba gestando, ¿sí? Recuerden que cuando vimos la primera revolución industrial hablamos del comienzo de los estados-nación. Bueno, nuestro país nos llevó primero decretar la independencia y después es en este periodo, a fines del siglo XIX, donde empezamos a tener esta consolidación del Estado. Por eso nos parece fundamental ver este periodo, porque son los inicios
históricos de nuestro país en cuanto a Estado-nación soberano, pero además porque, como yo les decía la semana pasada, con la generación del 80, vamos a encontrar casi el único proyecto integral de gobierno de país, ¿sí? Algo que recurrentemente le criticamos a nuestra dirigencia política cada vez que hay elecciones, cada vez que hay propuestas, la falta de un proyecto a largo plazo en donde se abarque en diferentes áreas, que no sea solo un proyecto centrado en lo económico o un proyecto que pretenda llevar a cabo determinada ideología política, sino que sea un proyecto integral. Bueno, la generación del 80 presenta esto. También en una situación muy particular, ¿no? Convengamos, en una situación de un Estado en nacimiento, entonces con la hoja vacía es como más sencillo empezar, ¿no? Pero la realidad es que después esto no se dio tanto en la historia, por eso nos parece interesante verlo. Tiene un montón de aspectos que son fundacionales después para nuestro país, como el tema de la educación, el tema de la organización social, que después, aparte, son muy ricos para analizar y para criticar desde otro lado, ¿no? Desde la distancia que la historia y otras concepciones ideológicas nos dieron con el tiempo y nos permiten por ahí analizar a cierta distancia y criticar un montón de aspectos de este proyecto, pero que sin duda tiene un valor que ha sido irrepetible en lo largo de la historia para nuestro país. De modo que por eso hemos elegido este primer periodo para ver, nos parecía que no podíamos dejar de dárselos. Y después el segundo periodo que elegimos, que lo vamos a ver de acá a 2 clases seguramente, es el peronismo, que lo vamos a ver, la generación del 80 la vemos con el texto de Romero, ¿sí? De José Luis Romero, que es el hijo de Luis Alberto, el historiador. Si alguna vez, si tienen relación con gente que ha cursado con nosotros, años anteriores nosotros veíamos otros textos de Romero, pero de Romero padre, mucho más extenso, veíamos 3 capítulos de un libro que es muy grande. En esta oportunidad elegimos el libro del hijo, que es una versión más condensada, que es el texto que tienen ustedes subido, es un texto corto. A ver, ¿qué es lo que tiene a favor? Que es una versión condensada, leen mucho menos, ¿sí? Lo que tiene en contra es que al ser un resumen muy acotado, ustedes van a leer una suerte de hilo histórico acerca de cómo se fueron desarrollando los gobiernos en este periodo que va de 1880 a 1916. Van a encontrar bastante detalle en cuanto a gobiernos, a conformación de partidos políticos, porque es un momento en el que en nuestra historia empiezan a conformarse los partidos políticos, y hay muchos aspectos que quizás están apenas mencionados, ¿sí? Que si ustedes han leído en otro momento sobre este periodo histórico, seguramente lo han estudiado en el colegio, les van a resonar y van a tener por ahí más material para aportar. Ahora, si nunca lo leyeron o si no recuerdan, por ahí pasan de largo en el texto estos aspectos que son fundamentales y son importantes. Entonces, la idea de la clase es justamente no contarles el texto de Romero, porque el texto está ahí, lo pueden leer, es un texto bastante claro, de desarrollo histórico, es bastante lineal. El texto del padre era un poco más de ir y venir en el tiempo. Este es un poquito bastante lineal, así que no van a tener demasiados conflictos con eso. La idea de la clase es aportarles material extra, ¿sí? Desarrollar una suerte de esquema de cuáles son los aspectos importantes en este periodo para que ustedes tengan más material para explicarlo. Tienen también material complementario en el aula. El material complementario, por supuesto, que sirve. Me han dicho el otro día en una clase, hay un montón de videos sobre el periodo que pueden encontrar ustedes, videos incluso que se han gestado desde UA21, ¿sí? que tienen rigurosidad histórica, porque también tengan cuidado con eso, ¿sí? Pasó en el examen, por ejemplo, que mucha gente contestó desde resúmenes que circulan en algún lugar del ciberespacio y que están equivocados, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con la rigurosidad histórica. Si van a ver videos, por ejemplo, para apoyarse para este periodo, traten de que sean videos que tengan cierto respaldo institucional, ¿sí? Porque muchas veces hay errores históricos importantes que después ustedes replican en los exámenes. Pueden ver, por supuesto, cualquier material complementario que les sirva. Nuestro cine tiene muchas películas que tratan sobre este periodo y que por ahí es interesante para ver desde otro lado, para tener una visión un poco más amena de la situación y no tan teórica, pero la realidad es que ustedes tienen que leer el texto de Romero. Y después, cuando nosotros preguntemos en el examen, tienen que contestar desde los contenidos que plantea Romero, ¿sí? Si esos contenidos no están, pasa como pasó en el examen, que muchas preguntas son anuladas porque no contestan desde los autores teóricos. Entonces, en el módulo tienen el texto de Romero
que es el material obligatorio, y después tienen mucho material visual, sí, tienen un PowerPoint que es muy interesante porque tiene imágenes, tiene detalle de cuestiones que vamos a hablar hoy en clase y que por ahí en el texto no están tan detalladas, así que también está bueno que las tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a ver ahora generación del 80 y después les decía el segundo periodo que elegimos ver y que vamos a ver de acá 2 clases y que está también, ya lo tienen visible, pero todavía no avancen con eso, es el peronismo, ¿sí? Un periodo histórico con un modelo bastante diferente desde su conformación, diferente desde su ideología, y también que se encuentra con un momento histórico diferente, un contexto distinto y una sociedad argentina muy distinta a la que vamos a describir ahora. Entonces, por eso nos parece en contraposición interesante analizar los 2 modelos, y por otro lado porque nos va a dar pie al cuarto y último bloque de nuestra materia, que es la generación y el desarrollo de lo que es la Universidad Obrera, o UTN, que se da en el marco de los gobiernos peronistas. Por eso nos parece fundamental que ustedes tengan una visión amplia y bien detallada de cuál fue el contexto político, económico, ideológico en el cual la Universidad Obrera se creó y comenzó a desarrollarse. Por eso también vemos peronismo, ¿sí? Bien. Para empezar entonces con lo que es generación del 80. ¿Sí? Generación del 80 se denomina porque el grupo de personas que llevan adelante este proyecto, un grupo de intelectuales, políticos, personas que pertenecían a la oligarquía nacional, ¿sí? A estas pocas familias que muchas veces escuchamos nombrar como familias patricias, familias fundadoras del país, ¿sí? Los grandes apellidos de nuestro país, que van a leer por ahí y que llamativamente son los mismos que hoy en día siguen siendo los dueños de las grandes fortunas de nuestro país, ¿sí? Eso es algo que no ha cambiado. Un pequeño grupo de personas que eran los dueños de la economía, los dueños de las tierras, y con una particularidad aparte, que tenían todo el poder concentrado en este grupo. ¿Por qué? Porque en las familias es algo muy particular que se ve a fines del siglo y el comienzo de este periodo, es que estas grandes familias tienen, como nosotros siempre decimos, una pata en cada sector del poder. Entonces, vamos a ver que cuando empezamos a analizar la conformación de las familias, vemos que en esas familias aristocráticas, además de tener el poderío económico, porque tienen algunos miembros de la familia que son dueños de campos, que se dedican a la explotación agropecuaria y de la agricultura, de la ganadería. Vamos a ver también que tienen siempre algunos miembros que han estudiado en Europa, entonces tienen formación en leyes, formación militar. Recuerden que en ese momento las familias aristocráticas lo que hacían era enviar a sus hijos a estudiar a Europa, y el tipo de estudio que se tenía en ese momento, y lo habrán visto cuando leyeron Silva con la conformación de las primeras academias de ingeniería, tenía que ver con lo militar, con las leyes y también a veces con la ingeniería. Entonces, la formación que tenían, por eso vieron que nuestros próceres en general son abogados, militares, porque es el tipo de formación para ese momento para los hombres. Entonces las familias aristocráticas lo que hacían era enviar a sus hijos a Europa a estudiar, a formarse, ¿sí? Esta generación del 80 son personas que tienen ese desarrollo de vida, ¿sí? Que se han formado en Europa, en las nuevas ideas, en estas ideas que vimos para la revolución industrial, ¿sí? Ideas políticas que tienen que ver con el desarrollo de los estados-nación en Europa, ¿sí? Partiendo de las nuevas ideas políticas impulsadas por la Revolución Francesa, que tienen que ver con las ideas de modernidad que venían de la mano del desarrollo de las 2 revoluciones. Piensen que estamos en 1880, ya lo que a nosotros nos llega como reflejo de la Revolución Industrial es la segunda Revolución Industrial, ¿sí? Acá vamos a retomar también algunas cuestiones. Recuerdan que cuando vimos el libro de Silva, les dijimos que había un apartado que trataba sobre nuestro país que lo íbamos a dejar de lado porque lo tratábamos después. Bueno, ahora es cuando tratamos de qué forma impactan estas ideas de la revolución industrial en nuestro país. Entonces, estas familias tenían miembros que tenían relación con el campo, miembros que se habían formado, que tenían relación con la política, que estaban comenzando a participar en política, porque por otro lado la política en ese momento era un grupo muy reducido de personas que tenían este
voto calificado. Recordemos que para 1880 todavía no existía la ley de sufragio, que es posterior, es del siglo XX, entonces no votaban ni siquiera todos los hombres, como sucede después, ni empadronados, votaban solo estas personas notables que formaban parte de la aristocracia, ¿sí? Y en realidad lo que ocurría era simplemente un paso de poder de un miembro de familia a otro, ¿sí? Con acuerdos internos entre ellos, que hacían que el poder se vaya rotando en estas pocas familias que concentraban todo el poder político, económico, ¿sí? Fundadores de este partido, el Partido Autonomista Aristócrata, y que por otra parte también tenían muy asentado el poder en la Iglesia Católica, ¿sí? Van a ver que en estas grandes familias muchas veces también tienen algún miembro que es cardenal, obispo, miembro de la Iglesia Católica, ¿sí? Porque hasta este momento el Estado está muy relacionado con la Iglesia, ¿sí? Y vamos a ver a partir del desarrollo de los gobiernos de la generación del 80 cómo empiezan a dividirse estas cuestiones y cómo empieza una suerte de proceso de laicización del Estado, es decir, de alejar la Iglesia Católica de lo que tiene que ver con el poderío sobre la vida política de nuestro país. Entonces esta generación de mentes notables, aristócratas y políticos comienza a gestar esta idea de proyecto de país. ¿Cuáles son las ideas que intentan llevar adelante? Estas ideas que han traído de Europa. Entonces nos encontramos con un proyecto en el cual lo que se intenta hacer es replicar las principales ciudades europeas, ¿sí? Lo que se intenta es convertir a Buenos Aires y comenzar la construcción de este Estado a imagen y semejanza de ciudades europeas como Francia, como Inglaterra. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, lejos, pero se te escucha. Ah, ok, disculpe. Ahí mejor. ¿Sabe? No, le cuento un dato. Sí, ¿Sabe dale. que querían hacer a París lo que es Puerto Madero? Claro. Claro, y el papá de mi novia tiene los planos de lo que iba a hacer. Ah, mirá. Bueno, Lo vi justo el otro día. El profesor Silva en su libro tiene un gran desarrollo de todo lo que fue las negociaciones para la construcción de Puerto Madero, porque de hecho la construcción de los puertos es una pata fundamental también en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, y ahora vamos a ver eso, pero qué interesante que hayas podido acceder a eso. Exactamente, lo que se intenta, se tiene como modelo las ciudades europeas. En cuanto a lo que tiene que ver con ideología política, todo el mundo intelectual que proviene de Francia, ¿sí? De la Revolución Francesa en adelante, todas esas ideas de renovación política son las ideas en las que se forma esta generación y que intentan aplicar en nuestro país. Y por otro lado, lo que tiene que ver más con el desarrollo económico y de lo que tiene que ver con la infraestructura de las ciudades, pensando mucho también en Gran Bretaña en ese momento, Inglaterra, ¿sí? En el desarrollo de la revolución industrial, que como les decía, estamos hablando de la segunda revolución industrial, ¿sí? Una revolución industrial mucho más asentada que la primera, nos encontramos con un sistema capitalista ya totalmente instalado y en amplio desarrollo, ¿sí? Industrias, las que son llamadas industrias pesadas, el pleno desarrollo de todo lo que tiene que ver con la construcción de buques, con la instalación de las vías de los ferrocarriles, ¿sí? Y ciudades europeas, potencias como Gran Bretaña, que ya encuentran poco espacio en su propio país para el desarrollo y empiezan a buscar expandirse hacia otras tierras. Y ahí tenemos a nuestro país, que es campo fértil para estas potencias, ¿sí? Nos habíamos librado de la ocupación española en términos de independencia, y a partir de este momento lo que empieza a pasar es que nosotros generamos una fuerte dependencia con los capitales extranjeros, principalmente con Gran Bretaña. Porque con el interés de llevar adelante este proyecto de país, este grupo de dirigentes lo que hacen es establecer un montón de convenios y acuerdos con capitales extranjeros, propiamente de Gran Bretaña, para modernizar al país, ¿sí? Con la idea de que nuestro país tenía que modernizarse y tenía que asemejarse a estas ciudades. Entonces, en el contexto internacional nos encontramos con esto, con Estados-nación en pleno auge de expansión. Ya no es la expansión de la conquista, no es ese tipo
de expansión imperialista, pero sigue siendo un avasallamiento sobre derechos de otras naciones. En otros términos, porque nosotros ya estamos empezando a consolidarnos como Estado-nación y lo que se establecen son negociaciones, pero negociaciones en las que nuestro país claramente siempre queda en una posición de inferioridad, ¿sí? Porque se hacen acuerdos que son siempre muy beneficiosos para Gran Bretaña y para todos aquellos capitales que vienen a invertir en nuestro país. Se empieza a generar una gran dependencia de todo lo que es el imperialismo inglés, ¿sí? Entonces, en este sentido, en materia económica, lo que encontramos es que este grupo de dirigentes empieza a impulsar un modelo que es el modelo agroexportador, ¿sí? A partir de este momento se empieza a generar esta idea de, habrán escuchado hablar muchas veces, Argentina como el granero del mundo, porque era un país donde tenían muchísimo terreno para desarrollar esa actividad, ¿sí? Entonces empieza a desarrollarse, estas familias eran dueñas de las tierras, entonces empieza a desarrollarse ampliamente todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería. En función de eso es necesario acceder a la mayor cantidad de tierras. ¿Qué es lo que ocurría con nuestro país? ¿Nuestro país estaba vacío completamente? No, nuestro país estaba habitado, ¿sí? Lo que sucede es que este grupo de dirigentes empieza a pensar un país y un proyecto de país para una población que no es la originaria de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro país, que estaba mayormente poblado por indígenas, por ejemplo, sobre todo en todo el sector de la Patagonia, también en el norte, muchas comunidades indígenas que hasta ese momento estaban en pleno desarrollo, no eran considerados los ciudadanos adecuados para este país moderno, pujante, a la par de las grandes potencias europeas, ¿sí? Entonces lo que se busca es exterminar a estas comunidades indígenas, ¿sí? Comienza una amplia tarea de exterminio que lleva con el fin de un montón de comunidades, ¿sí? En el sur tenemos lo que es la campaña del desierto, llevada a cabo por Roca, ¿sí? Roca, que ejerce la presidencia a partir de 1880, que es como la primera figura que aparece al mando de este proyecto. El general Roca lleva a cabo la campaña del desierto, que ya es de lo simbólico, fíjense, es bastante llamativo, se le denomina campaña del desierto a el avasallamiento sobre las comunidades indígenas, una tierra que claramente no estaba desierta, sino que estaba plenamente habitada, y en donde con mucha violencia se despoja a los indígenas de sus tierras, se aniquila a esta población, ¿sí? Lo mismo ocurre con el norte. Saben que, por ejemplo, Quilmes, la ciudad del sur de nuestra provincia, se denomina así porque hasta ahí llegaron los indios Quilmes provenientes del norte, vieron que donde están las ruinas de Quilmes. Desde allí los trajeron caminando a los indígenas en una suerte de intento de desarraigo. Por supuesto que en el viaje llegaron 2, 3, nada más. Justamente con esa intención lo hicieron, sacarlos de su lugar, quitarles sus tierras, quitarles el poder territorial que tenían, ¿sí? Para poder expandir el poderío hacia todos los sectores del país. Entonces esta generación comienza a pensar este proyecto de país para otro tipo de población, la que tenían en nuestro país, salvo los criollos y estos miembros aristocráticos, no eran considerados ciudadanos propios de este nuevo país, de este nuevo Estado-nación. Los indígenas, por supuesto, son aniquilados. Tenemos también el caso de los gauchos y los esclavos, otra población, sí, porque en nuestro país hay una población negra que durante años y años fue ocultada, pero había población negra, tampoco eran considerados, por supuesto, y con los gauchos tampoco, porque los gauchos eran considerados personas con un carácter muy rebelde, que no iban a poder acatar órdenes, entonces tampoco eran considerados para este proyecto, ¿sí? Empiezan a pensar entonces un país para una población que en realidad era muy reducida, ¿sí? Económicamente, como les decía, van a impulsar este modelo agroexportador, y el modelo agroexportador va a necesitar otras inversiones, ¿sí? Porque nosotros podemos tener las tierras, podemos cultivarlas, podemos criar todo lo que tiene que ver con los animales. Ahora después vamos a tener que, de alguna manera, comercializar con eso. ¿Cómo hacemos para conectar la ciudad de Buenos Aires y el puerto, que como decía Nicolás, empieza a volver fundamental, porque la idea era comercializar con Europa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para conectarlos?
entonces es que empiezan a llegar las inversiones de Gran Bretaña para la instalación de todo lo que tiene que ver con el tendido del ferrocarril, ¿sí? Comienza una empresa importantísima que va a desarrollar el tendido de las vías férreas por todo el país. En un momento, Argentina se convierte en uno de los países con más vías férreas del mundo, ¿sí? Es impresionante la inversión que se hace, porque aparte tenemos un terreno muy extenso, ¿sí? Y la posibilidad de comercializar impulsa esta idea, ¿sí? Por supuesto que los convenios, como les decía antes, que se hacen son muy beneficiosos para Gran Bretaña, ¿sí? Ellos se van a dedicar a explotar todas aquellas vías que tengan algún tipo de beneficio económico, que permitan la explotación comercial, y para nuestro país quedan solo la explotación de aquellas rutas que no tenían valor comercial. Saben que en los acuerdos, por ejemplo, siempre se pacta una determinada cantidad de metros, 5 metros para un lado, 5 metros para el otro, de la vía, quedan para jurisdicción del país que ha llevado a cabo la inversión, en este caso Gran Bretaña, de modo que todo lo que se generaba también a los márgenes de las vías era explotado por Gran Bretaña. También todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de las máquinas, la construcción de las máquinas, ¿sí? Se explota el modelo agroexportador y se empieza a desarrollar muchas empresas que tienen que ver con la industria, pero no se beneficia el desarrollo de una industria nacional. Entonces, todo lo que tenía que ver con el armado, el mantenimiento de las máquinas del ferrocarril, iba también a depender de Gran Bretaña, ¿sí? No hay un interés en este periodo por empezar a impulsar, que podría claramente haber sido, en vistas de todo este desarrollo, los inicios de la industria nacional en estas áreas, ¿no? Sí empiezan a surgir otras industrias menores, secundarias, que tienen que ver con el vestido, con la alimentación, ¿sí? Pero no con estas industrias pesadas. Entonces tenemos la explotación de los campos para este modelo agroexportador, tenemos el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de los puertos se vuelven fundamentales también, entonces, como mencionaba Nicolás antes, hay toda una idea de remodelación de los puertos, porque por supuesto no es lo mismo si tienen que venir buques de gran tamaño, el puerto necesita estar adecuado para eso. Entonces se vuelven fundamentales el puerto de Buenos Aires, el de Bahía Blanca, el Rosario también, ¿sí? Son como las 3 ciudades que se vuelven más ricas y más prósperas en este periodo, justamente porque son la base para este comercio, ¿sí? Y otra empresa económica importante que empieza a desarrollarse son los frigoríficos, ¿sí? En un comienzo hay inversiones locales en frigoríficos, pero después son avasalladas por las grandes inversiones extranjeras. En un comienzo Gran Bretaña, más adelante vamos a encontrar también inversiones de Estados Unidos. Las inversiones en frigoríficos se van a volver fundamentales porque van a ser el origen también después de una gran prosperidad para nuestro país en el periodo de entreguerras, ¿sí? Porque el hecho de poder comercializar con esta carne en frigorífico le permite a Argentina abastecer a Europa, por ejemplo, en el periodo de entreguerras. Por eso es fundamental que comience a desarrollarse en este periodo. Es lo que va a convertir después, en algún momento de la historia de la Argentina, en una gran potencia económica, ¿sí? Gracias al desarrollo de estas industrias. También tenemos asociado a todo este desarrollo el comienzo de la inversión en lo que era la ciudad, ¿sí? Una ciudad que querían volver próspera, que querían volver moderna, y con ese sentido, con esa intención, comienza el desarrollo de los servicios públicos, lo que tiene que ver con el tendido de la energía eléctrica, la instalación de luz en la ciudad, y todo lo que tiene que ver con el trazado de la ciudad. Una ciudad que hasta este momento mantenía bastante una idea de ciudad colonial, ¿sí? Bueno, a partir de este momento empieza a pensarse más en términos de ciudad, teniendo como imagen las ciudades europeas. Por eso van a ver que comienzan a construirse los grandes edificios públicos, ¿sí? El edificio de Aguas Argentinas, el Correo, la aduana, grandes edificios que van a ser sede de estas instituciones que empiezan a desarrollarse, que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con organizar una ciudad, y que se hacen a imagen y semejanza de las ciudades europeas que se quiere copiar, esta idea de modernidad que queremos instalar en nuestro país.
Es por eso que la arquitectura que vemos en estos edificios tiene mucho que ver con la arquitectura francesa, inglesa, ¿sí? En algunos aspectos. Porque lo que se copia es eso, se quiere hacer una ciudad moderna, ¿sí? Bien, empiezan a desarrollarse también una serie de leyes que tienen que ver con la organización de la sociedad. ¿Qué es lo que pasaba con la sociedad hasta este momento? Una sociedad muy pequeña, ¿sí? Que estaba fundamentalmente constituida por estas familias aristócratas que tenían una vida en la cual participaban en política, participaban en estas actividades económicas, los hijos estudiaban en sus casas con las institutrices, cuando alcanzaban la mayoría de edad eran enviados a Europa para formarse y después volvían y son parte de esta generación. Por otro lado tenemos los criollos como esta población incipiente y el resto de la población que ya hablamos que es dejada de lado. Para que esta ciudad se vuelva una ciudad pujante, la idea de la dirigencia es, bueno, tenemos que convocar más gente que viva en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deciden? Deciden hacer llamados a la inmigración europea. ¿Con qué idea? Pensando que iban a venir a nuestro país a vivir ingleses, españoles, ¿sí? Que iban a traer con ellos la idea de modernidad, que iban a traer la cultura. Detrás de toda esta generación del 80, si bien ya no forma parte de lo que tiene que ver el gobierno, está Sarmiento, ¿sí? Sarmiento que había sido presidente bastantes años antes y queda como una suerte de asesor, está un ideólogo que está detrás de muchas de estas ideas que son impulsados por este grupo de dirigentes. Habrán escuchado alguna vez hablar del libro de Sarmiento, Civilización o Barbarie. ¿Qué era la barbarie? La barbarie era la población que tenía nuestro país, ¿sí? Los gauchos, los indígenas, los negros que habían quedado ya sin ser esclavos. Esa era la barbarie. Y la civilización era Europa, el desarrollo industrial, el desarrollo político, el desarrollo intelectual. Entonces la idea era, para que esta ciudad se vuelva una ciudad moderna, debemos traer también esos ciudadanos para que pueblen nuestras tierras, para que vivan en nuestras ciudades y para que de alguna manera nos traigan esa modernidad, ¿sí? Con esa intención entonces empiezan a hacerse llamados a la inmigración, prometiendo tierras, prometiendo una prosperidad económica, instalándose en nuestras tierras. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa inmigración sucede, de hecho, hay dos olas muy grandes de inmigración, la primera a fines del siglo XIX, a fines del 1800, la segunda sucede a principios del siglo XX. Son dos grandes oleadas que van a acrecentar muchísimo. La población de nuestro país va a crecer exponencialmente con barcos y barcos que llegan de inmigrantes de Europa. Pero lo que ocurre es que estos inmigrantes que llegan no son verdaderamente los que esperaban los gobernantes de nuestro país en ese entonces. No llegan los intelectuales franceses, no llegan los inversores ingleses a vivir a nuestro país, sino que los que llegan mayoritariamente son españoles, italianos, que vienen escapando de situaciones de empobrecimiento en sus ciudades, ¿sí? Que vienen buscando una posibilidad de trabajo, de asentamiento con sus familias. No es claramente el núcleo poblacional que se esperaba para nuestra ciudad, y en un primer instante lo que genera es un choque muy grande. De hecho, quedan como varados en los puertos, en estos barcos, porque no se les da el ingreso, porque las crónicas de la época hablan hasta de manera muy despectiva, ¿sí? Es muy interesante leer las declaraciones que se hacen en ese momento de las personas que estaban a cargo del recibimiento de estos buques cuando ven llegar a esta gente, pobres, sucios. No es lo que ellos esperaban del aluvión de inmigración europea. Son dejados en los puertos, son instalados en ese hotel de inmigrantes que tenemos en la capital. Con el tiempo no se cumple con esa promesa de las tierras porque no es lo que ellos esperaban, y con el tiempo estos inmigrantes se van a ir acomodando en la ciudad. Muchos van a ir tomando lo que van a ser después los conventillos de la Boca, que en realidad eran, por supuesto, todas zonas aledañas a los puertos, porque quedan ahí, ¿sí? Quedan como varados en los puertos. Se hace una suerte de registro muy precario, por eso también tenemos muchísimos casos en nuestro país de apellidos, sobre todo, por ejemplo, italianos,
que han cambiado de su raíz de origen, porque cuando bajan de los barcos y les dicen a quienes estaban a cargo de hacer esta suerte de registro de quienes ingresan a nuestras tierras, no les entienden y ponen el apellido como les parece. Entonces tenemos muchos casos de apellidos que se han cambiado por esto, ¿sí? Por este momento inicial de choque cultural que se produce con los inmigrantes y quienes los reciben en el país. Entonces, como les decía, van a tomar las zonas aledañas a los puertos, van a empezar a instalarse en estas construcciones que había en La Boca, que eran en realidad residencias de las familias aristocráticas que en sucesivas situaciones de peste fueron abandonadas y se fueron corriendo hacia otro lugar de la ciudad. Los inmigrantes se encuentran, en algunos casos los toman, en otros casos ya después en una situación más organizada, hay gente que comienza a alquilar estas viviendas a los inmigrantes, ¿sí? Empezando a generar un negocio con el alquiler de las habitaciones en los conventillos, y ahí empieza a asentarse toda la población. Fíjense que se da también un crecimiento de la ciudad bastante desparejo, y tiene que ver con esto que también hablamos en la Revolución Industrial, ¿no? Uno tiene por ahí los dirigentes, los políticos, quienes organizan, tienen una visión, ¿sí? Con la Revolución Industrial pasaba lo mismo, vamos a empezar a construir una ciudad industrial, pero la aluvión de gente llega antes, a veces, que la organización, entonces la ciudad se va construyendo un poco sobre el desarrollo de estas situaciones, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el tendido eléctrico, la diagramación de una ciudad moderna, el desarrollo de estos edificios públicos, y por otro lado, el hacinamiento de gente con situaciones muy complicadas, con situaciones en las que no se respeta la higiene, no se respeta la forma en que se organiza, en donde cada uno va, empieza a generar ahí un núcleo de población importante, ¿sí? Que después va a ser población que va a trabajar en estas pequeñas industrias, que se va finalmente a asentar en el país, no de la forma quizás que se había pensado en el comienzo, pero que son los que van a formar parte de nuestra ciudad y de nuestro acervo cultural también. Frente a esta sociedad que estaba cambiando tanto, los dirigentes, y por eso les digo que tienen un proyecto bastante completo, así como se dedican a la economía, así como se dedican a el desarrollo de todas estas industrias, así como se dedican al desarrollo de la ciudad, empiezan a pensar cómo organizar esta sociedad tan heterogénea que de repente crece de una forma tan rápida y exponencial, cómo controlarla de alguna manera, ¿sí? Y entonces ahí es cuando empiezan a surgir muchas instituciones que tienen que ver con el control social. Y eso se ve reflejado en la sanción de varias leyes, que son fundamentales para este momento, y que por eso les decía que a partir de este momento comienza a pensarse en un Estado sólido y organizado, porque empiezan a ponerse en funcionamiento estas instituciones. Una primera ley importante tiene que ver con la ley del registro civil, ¿sí? Vamos a encontrar con la ley de creación del registro civil en 1884, la primera intención de reglamentar esta situación, ¿sí? De empezar a inscribir los nacimientos, de empezar a tener más control sobre la población. Hasta ese momento, todos los nacimientos eran inscritos por la Iglesia Católica, que era la que tenía el control a través de los bautismos. Entonces piensen que, por eso yo les decía también, empieza un gran proceso de laicización del Estado. Piensen que esta primer medida es una medida que genera mucha controversia y mucho conflicto con la pata del poder que existía en la Iglesia, ¿sí? Esta idea de empezar a reglamentar la inscripción de las personas por parte del Estado, alejados de la religión, les trae muchos conflictos con los miembros de la Iglesia, ¿sí? Esto se va a extender, después vamos a tener también más adelante la ley de matrimonio civil, que va a seguir avanzando por sobre los derechos que hasta ese momento solo desarrollaba la Iglesia, ¿sí? Y que tienen que ver con la idea de empezar a encauzar esta sociedad. ¿Qué es lo que pasa con la educación? También en 1884 tenemos la sanción de la ley 1420, la ley de educación popular, obligatoria, gratuita, fundamental sin dudas para todo lo que tiene que ver con la organización educativa de nuestro país, ley que fue fundacional para el sistema educativo argentino,
ejemplo para Latinoamérica. Pensemos en un contexto en que en Latinoamérica están también organizándose otros estados-nación, ¿sí? El desarrollo de la educación en nuestro país sirve de ejemplo para otros países del mundo y hasta hoy en día siguen enarbolándose como una de las principales banderas de nuestro país, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo. ¿Qué es lo que planteaba la ley 1420? Planteaba el ingreso de todos los niños a la educación, una educación gratuita, laica y obligatoria. ¿Quiénes iban a ir a esas escuelas? Los hijos de las familias aristocráticas no, porque los hijos de las familias aristocráticas siguen estudiando en sus casas con sus institutrices. La idea de esta escuela tiene que ver con incluir a toda esta nueva población. ¿Por qué? Porque si bien estaba la ley de registro civil, la realidad es que esta primera oleada de migrantes no tiene ninguna intención ni de nacionalizarse argentinos, ni de inscribirse, ni de tener ningún tipo de registro, ¿sí? Ellos simplemente vienen, obtienen un trabajo y viven, nada más, ¿sí? Para la subsistencia, para mantener a su familia. No tienen intención en participar ni socialmente ni políticamente en nuestro país. Pero esta generación empieza a ver que la población crece, que tienen hijos y que estos hijos van a formar parte de nuestro país. Y que de alguna manera hay que empezar a transmitir esta idea de Estado-Nación. Por eso yo les hablaba también al principio de la importancia de lo simbólico del Estado, de empezar a transmitir valores, ideas que nos reúnan como sociedad dentro de un determinado Estado-Nación. La idea de la escuela tiene que ver con empezar a incluir a los hijos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque además si yo le enseño algo a un niño en la escuela, cuando el niño vuelve a la familia, lo que va a hacer es llevar esos conocimientos, llevar esas ideas, reproducirlas en la familia y de alguna manera estoy llegando también al núcleo familiar, ¿sí? Y me estoy asegurando que estoy formando un nuevo ciudadano. Que cuando este niño alcance la mayoría de edad y empiece a participar más en la sociedad y empiece a participar en la vida social de nuestra ciudad, empiece a participar en sus trabajos, va a ser un ciudadano argentino, ¿sí? Va a tener ciertas ideas, va a tener ciertos valores. Y en ese sentido también es que se piensa la escuela, por eso yo también les decía al principio, hay muchas cosas que son muy valorables, también hay otras que pueden ser criticadas desde algún punto de vista. Si bien no es mi intención para nada criticar la ley de educación, porque me parece fundamental, me parece que dio el puntapié inicial, como les decía, para poder establecer todo este sistema educativo. Pero hay algo que es real y que es que esta idea de brindar educación no tiene que ver tanto con transmitir esas ideas de modernidad, pensando en el desarrollo de la intelectualidad francesa en nuestro país, no tiene que ver con formar mentes intelectuales, sino que tiene que ver más con la transmisión de determinados valores y tiene que ver más con adoctrinar, ¿sí? Fundamentalmente, detrás de la instalación del sistema educativo hay también una fuerte intención de adoctrinar, de controlar la sociedad, ¿sí? Piensen en la organización de la escuela. Piensen en cómo los niños van vestidos todos iguales, con un guardapolvo blanco, que los iguala, todos son iguales dentro de la escuela, no tienen características especiales, sino tienen características diferenciales, todos tienen un guardapolvo blanco. Todos entran cuando suena el timbre, se sientan, cumplen sus tareas en la escuela, entra alguien, se para, saludan, se vuelven a sentar, hay toda una serie de normas de comportamiento que se siguen. Suena el timbre, salen al recreo, tienen unos minutos para descansar, para comer algo y siguen nuevamente estudiando. A ver si lo piensan. El funcionamiento básico de la escuela se asemeja mucho al funcionamiento de una fábrica, ¿sí? Es exactamente igual. El timbre, los horarios de trabajo, el respeto hacia una autoridad, sobre todo la escuela, por suerte, y gracias a mucho desarrollo pedagógico, la idea de la transmisión educativa cambió mucho de fines del siglo XIX a hoy. Pero piensa en la escuela en ese momento, con una gran autoridad marcada, firme, y el estudiante como un frasco vacío que hay que llenar de contenido, ¿sí? En este caso, las ideas de este nuevo país, de este Estado-nación,
todos los simbolismos que reúne el Estado, el himno, la bandera, ¿sí? Y sobre todo la transmisión de estas normas básicas de comportamiento. Entonces, lo que está haciendo en realidad esta escuela es formar ciudadanos que después sean capaces de trabajar en una fábrica, ¿sí? Es una suerte de comenzar a formar obreros, ¿sí? Empezar a adiestrarlos en esto de seguir normas, de acatar la autoridad, de tener un determinado ritmo, piensen en los ritmos de trabajo de la fábrica, ¿sí? Porque también la creación de esta ley es paralela a todo el desarrollo industrial, entonces piensen que estamos dentro de los mismos marcos, siempre de controlar una determinada población. La ley 1420 entonces es fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con la organización de la sociedad. Vamos a tener también al año siguiente la ley Avellaneda, que tiene que ver con la autonomía de las universidades, que es una ley muy corta y que en realidad no establece tantas modificaciones, pero sí es el puntapié inicial para empezar a pensar en la autonomía de las universidades. Saben que tenemos universidades anteriores, mucho anteriores, ¿sí? De hecho, la primera universidad, la de Córdoba, data desde la ocupación jesuita, y eso es algo que ven en el texto de Silva, en esta parte que les decía que dejamos de lado y que pueden releer ahora, en donde él detalla cómo, bueno, la ocupación jesuita hizo un gran desarrollo educativo, ¿sí? Porque tenía que ver con las características de esa congregación, que después en un momento son expulsados por conflictos internos con la Iglesia Católica, que también tenían que ver con un gran poderío que habían alcanzado los jesuitas, con un respaldo también que tenían en la población, porque particularmente los jesuitas tienen una forma de vincularse con la población bastante diferente a el resto de la Iglesia Católica, una forma de relacionarse en la cual tienen mucho en cuenta la cultura del otro con el que están relacionándose. Los jesuitas brindan educación, ¿sí? También, por supuesto, de alguna forma hay una suerte de explotación. Si ven las misiones jesuitas que se encuentran en Misiones, en San Ignacio, bueno, se ve claramente cómo también hay un adoctrinamiento, hay una explotación en cuanto a todo lo que tiene que ver con la construcción, pero también hay un respeto por la cultura. Entonces la relación que se establece con la población local es diferente. Los jesuitas habían alcanzado un respaldo muy grande y en algún momento esto genera conflictos con la Iglesia Católica y son expulsados. Lo que Silva menciona en su texto es que eso significa como un retroceso, porque hasta ese momento el desarrollo educativo había sido muy importante. De ahí nos queda igual la Universidad de Córdoba, teníamos también la Universidad de Buenos Aires, universidades que hasta ese momento dependían exclusivamente del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, los presidentes determinaban las autoridades, las cátedras, todo. La ley Avellaneda lo que empieza a hacer es cercenar un poco esa injerencia del poder ejecutivo y empezar a darles autonomía a las universidades. Por eso también es importante la sanción de esa ley, ¿sí? A ver, no vamos a avanzar mucho más porque ya estamos sobre la hora, pero nos va a quedar por ahí para desarrollar un poco la semana que viene qué es lo que ocurre con estos inmigrantes, ¿sí? Porque también estas leyes tienen que ver con encauzar un poco esta población. Nos restaría ver un poco qué es lo que ocurre con los inmigrantes y sobre todo qué es lo que empieza a pasar con la posibilidad de que estos inmigrantes empiecen a instalar cierta idea, ciertas ideas políticas que en Europa estaban teniendo más desarrollo, ¿sí? Bien, vamos a dejar eso entonces para la clase próxima porque ya estamos sobre la hora. No quisiera darlo rápido, prefiero desarrollarlo un poco más. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Bien, bueno. Si no tienen dudas, entonces vamos a dejar acá. La clase que viene retomamos un poquito. Si leyeron el texto de Romero, habrán visto que, gracias Soledad, Marco. Si leyeron el texto de Romero, habrán visto que por ahí yo no entré en tanto detalle de conformación de partidos y demás. Eso es algo que pueden leer ustedes. Me interesaba ampliar un poquito más algunos aspectos que apenas están mencionados. La clase que viene retomamos algunas de estas cuestiones y quisiera extenderme un poquito más con el tema de la población, de lo que ocurre con las oleadas de inmigrantes, ¿sí?
Así que si no leyeron el texto, léanlo, que la semana que viene lo seguimos trabajando y le damos ya una suerte de cierre, quizás hagamos alguna actividad o vemos de qué forma terminamos de cerrar este tema para ya después sí seguir adelante con el otro modelo. Pero como les digo, no nos vamos a extender mucho más de la semana próxima. Así que si no leyeron el texto de Romero, léanlo, por favor, para la próxima semana. Así además, si tienen alguna duda, si hay algo que no queda claro, podemos trabajarlo para darle ya después sí un cierre. Bueno, chicos, los dejo entonces. Que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el sábado próximo. Bueno, profe, Chao, hasta profe. luego. Que termine bien el Chao, día. profe. Hasta luego.